Buenas tardes, ¿cómo estamos, Ibe? Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración, ¿verdad? Siempre le damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza, de adoración, y realmente hemos tenido un tiempo maravilloso cantándole a nuestro Dios, abriendo nuestros corazones y dejando que Él obre en nosotros, poder experimentar su presencia. Y esta última canción tiene mucho que ver con la serie de sermones que vamos a comenzar hoy en día, una serie sobre mayordomía cristiana. Yo creo que es importante. Estamos comenzando como iglesia independiente y necesitamos poner nuestras fundaciones, nuestras bases, para poder de una manera en excelencia servirle al Señor, entregarle todo lo que somos, porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Así que mis hermanos, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como mencionó Leana, tuvimos un hermoso viernes de oración y yo te invito, ven a estos servicios que son muy importantes. Estamos viviendo tiempos difíciles, la hermana mencionó tiempos convulsionados y necesitamos venir a los pies del Señor, contarle nuestras situaciones, pero también darle gracias por lo que Él obra en nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo. Así que el estudio de esta tarde es el dueño de todo. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él es el dueño de todas las cosas. Y vivimos en un mundo que, como todos nosotros sabemos, promueve la autosuficiencia, promueve el individualismo, promueve esa idea de que somos dueños absolutos de nuestras posesiones, de lo que tenemos. Yo creo que esto no es nada nuevo para nosotros, lo escuchamos. Y frases como, por ejemplo, con esfuerzo todo es posible, gánatelo tú mismo, o eres dueño de tu propio destino. Yo creo que son frases que escuchamos en todo lugar, ¿verdad? Están a la orden del día, están en el Facebook, están en el YouTube, están en todo lugar. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia y abrimos la palabra de Dios, descubrimos una gran verdad. Y que esta gran verdad está en contra con este discurso que nos enseña la sociedad. Cuando abrimos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, encontramos que Dios es el dueño de todo, no nosotros. Él es el dueño de todo. Él creó el universo, la tierra y cada ser humano que habita en ella. Este concepto, aunque sencillo de entender, es fácil entender que Dios es el dueño de todo, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros realmente lo tomamos, lo atesoramos, lo practicamos, lo ponemos en práctica en cada decisión que nosotros tomemos, este concepto va a transformar, mis hermanos, radicalmente nuestra perspectiva, la manera como nosotros vemos la vida. Va a cambiar, va a transformar la manera como hacemos nuestras finanzas, la manera como desarrollamos nuestra familia, el trabajo y sobre todo va a transformar, mis hermanos, ese servicio a nuestro Dios. Si reconocemos que todo lo que tenemos, mis hermanos, nos ha sido prestado por un tiempo, entonces se nos va a hacer fácil entender que somos meramente mayordomos y no dueños absolutos. ¿Amén? Es fácil entender. Ahora, ser mayordomo, mi hermano, implica responsabilidad. Ser mayordomo implica rendición de cuentas, un día.
vamos a tener que dar cuentas. Y sobre todo, ser mayordomo crea un profundo sentido de humildad, en primer lugar, porque alguien te llamó a ser administrador, a ser un mayordomo. Y luego viene esa gratitud, ¿verdad? Humildad y gratitud. El Salmos 24, versículo 1 y Ageo, capítulo 2, versículo 8, son pasajes, mi hermano, bíblicos que expresan con claridad. No necesitamos ser teólogos para poder entender esta realidad en estos pasajes. Esta realidad que nos habla de la propiedad divina, en otras palabras, que todo pertenece a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Estos no son los únicos versículos en la Biblia que nos hablan de esta verdad. A lo largo de toda la Escritura, desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el último libro de la Biblia, Revelaciones, nos habla de esta gran verdad. Que el Señor es el creador y el sustentador de todo. En otras palabras, que todo le pertenece a Él. Así que esta tarde, mis hermanos, es el deseo de mi corazón que podamos meditar en esta enseñanza, en esta verdad. Viendo su base bíblica, por supuesto, no ideas de hombre, no teología de hombre, ideologías de hombre o manipulación de hombre, sino lo que la palabra del Señor nos dice sobre esto. Que podamos reflexionar en esas implicaciones prácticas que esta gran verdad produce en nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo, en la manera como administramos nuestros recursos, nuestro dinero y sobre todo, como dije, la manera como nosotros adoramos y servimos a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y la primera verdad que me gustaría compartir con ustedes esta tarde es el fundamento bíblico de la propiedad divina. El fundamento bíblico que nos habla que todo pertenece a nuestro Dios. Y el salmista, mi hermano, declara, de Jehová, dice, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y este versículo, mis hermanos, encierra dos grandes verdades. Primero, nos dice que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Todo lo creado, las montañas, los mares, los animales, las plantas, los minerales pertenecen a nuestro Dios por creación. Y en segundo lugar, nos habla que Dios es el dueño de todo lo que en Él, dice, que en la tierra habita. Y esto incluye a todo ser humano. Nuestras propias vidas, mis hermanos, están bajo la autoridad divina. Desde el primer capítulo de Génesis en la Biblia presenta a Dios como el creador soberano. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y como creador, mi hermano, Dios tiene el derecho absoluto de toda su creación. Y la palabra plenitud en el Salmos 24, versículo 1 que hemos leído, nos habla de la totalidad. En otras palabras, todo lo que hay en la tierra, en la creación, pertenece a nuestro Dios y que no hay nada fuera del dominio de Él. Amén. Cuando Israel, mis hermanos, enfrentó el desafío de reconstruir el templo después del exilio, si ustedes recuerdan, sabemos lo que ellos estaban viviendo, dificultades. El pueblo, quizás al igual que en estos días, más preocupados en construir sus propias casas, dice Ageo, nos las describe como esas casas artesonadas, y habían abandonado
la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Y en medio de esa situación, mi hermano, el profeta Ageo transmite la voz de Dios al pueblo. Y es como que si Dios estuviera hablando al pueblo y le dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y este pasaje, mis hermanos, nos habla y nos enfatiza la soberanía de nuestro Dios sobre los recursos más valiosos de la economía humana. Nosotros sabemos, el oro y la plata, símbolos de riqueza, también están bajo el control de nuestro Dios. Pero no solamente, hermanos, estos versículos, como mencioné, sino que hay muchas referencias en el Antiguo Testamento. En Salmos capítulo 50, versículos 10 al 12, el salmista nos dice lo siguiente: porque mía, dice, es toda bestia del bosque, porque mía, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos, dice, me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, y todo lo que en él habita, existe. Amén. Todo pertenece a nuestro Dios. Y este pasaje, mis hermanos, refuerza que Dios, escúcheme bien, no depende de nuestras ofrendas. Él no necesita de nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, porque todo le pertenece a Él, mi hermano. Todo le pertenece. Dice, todo lo que en Él habita, en la tierra habita, pertenece a nuestro Dios. Y el rey David, mi hermano, al reunir ofrendas para el templo, él exclama, y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 14, leemos lo siguiente. David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y aquí hay algo hermoso. Él termina diciendo lo siguiente: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué hermoso, ¿verdad? De lo recibido de tu mano te damos. Muchas veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Muchas veces creemos y nos imaginamos a un Dios ahí molestoso, pidiéndonos, rogándonos, obrando de cosas, de diferentes cosas, para obligarnos a darle, pero no es así. Él es el dueño de todo. Y como mencionó Liana, de lo muy poco, de lo mucho que Él nos da, muchas veces muy poco, le damos a Él, ¿verdad? David, mi hermano, reconoce que aún nuestras mejores ofrendas provienen de lo que Dios ya nos ha dado. De lo que nosotros damos realmente es obra de Él. Sus bendiciones, sus favores hacia nosotros. Job capítulo 41, versículo 11, leemos lo siguiente. ¿Quién me ha dado a mí primero? Está hablando Dios, para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo. Dice, es mío. Y aquí, mi hermano, Dios habla con Job. Y Él está diciendo que realmente Él posee todo, toda la creación. Todo pertenece
a nuestro Dios. Pero quizás tú dirás, bueno, pastor, eso solo lo vemos en el Antiguo Testamento, pero no es solamente el Antiguo Testamento. Si avanzamos al Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo declarando en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, y él prácticamente está citando el Salmos 24, uno que hemos dado lectura, y él dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Él está nuevamente enseñando a la iglesia del Señor esta gran verdad. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, el apóstol revela que toda la creación fue hecha por Cristo y para Él, y que Él es el que sostiene, mi hermano, las cosas. No solamente Él es el creador, nuestro Señor Jesucristo, sino que Él sostiene las cosas, el mundo, nosotros, los animales, las bestias, las aves, viven por nuestro Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A mis amigos testigos de Jehová, sin querer queriendo, como dijo alguien, se nos habla que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo no es un Dios menor. Hemos escuchado que el Antiguo Testamento, Él es el Dios, es el dueño de todo. Y ahora en el Nuevo Testamento hablamos, el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús, Él es el creador de todo. Y que las cosas viven, se sostienen por Él. En resumen, mis hermanos, la Biblia entera sostiene esta misma verdad. Dios tiene derechos absolutos de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el creador. Tanto las cosas materiales como los seres vivos pertenecen al Señor, a nuestro Dios. Y quiero decirte lo siguiente, mi hermano. El entender y el comprender, el poder asimilar que Dios es el dueño de todo, mi hermano, no es una doctrina secundaria, no, sino es un pilar central en la vida del cristiano. Y que esta verdad, mi hermano, este fundamento debe moldar nuestra relación con el mundo y con nuestros bienes. Cuando llegué a esta parte del mensaje, me acordé de esa experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recordarán, en el libro de Marcos, cuando una viuda dice que ofrendó 2 blancas o un cuadrante, y muchos ricos también ofrendaron, ¿verdad? Y el Señor les dice, ¿quiénes creen ustedes que ofrendó más, que dio más? Y él respondió, fue la viuda. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. Ella dio, en comparación a estos fariseos o ricos, quizás dio una cosa muy pequeña, pero era todo lo que ella tenía. Quizás estos ricos, estos fariseos, estaban ahí vanagloriándose. Yo he diezmado tanto, pero dice que la viuda dio todo lo que tenía. Y lo que se me vino a la mente, mi hermano, es que sin ser una teóloga, esta viuda, ella pudo entender que todo realmente pertenece a nuestro Dios. Y no solamente ella entendió eso, sino que, como vamos a ver más adelante también, ella entendió que nuestro Dios es todopoderoso para sostenerla a ella, para proveer. Ella confiaba en este Dios. Pero hay una segunda verdad, y esta segunda verdad es
Si Dios, mi hermano, es el dueño, si Dios es el dueño de todo, entonces la pregunta lógica que tenemos es, ¿qué papel desempeñamos nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera posición? Y la Escritura, la palabra de Dios, enseña el concepto de mayordomía. Y mayordomía, mi hermano, significa ser un administrador o alguien que se le ha encargado, por decir, la casa de un propietario, de un dueño, ¿verdad? En otras palabras, nosotros no poseemos nada de forma definitiva, mi hermano. Todo nos es concedido temporalmente. Y cuando hablo temporalmente, me estoy refiriendo que el Señor nos ha dado ciertas cosas mientras estemos aquí, en la tierra. Pero hay una gran verdad. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, ¿verdad? Puede ser hasta ahora, mañana, en un año, pero todo lo que poseemos, mi hermano, se nos ha dado por un tiempo. Y se nos ha dado por un tiempo, mi hermano, no para que podamos usarlo para nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del verdadero dueño de esos recursos. Amén. Desde el principio, mi hermano, Dios creó al hombre y a la mujer y les dio este privilegio de administrar, de ser administradores. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Él les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y aquí viene esta palabra, y sojuzgarla, administren. Ustedes son los mayordomos de todas estas cosas que les he dado. Esto es un llamado, mi hermano, a la administración sabia y fiel de la creación. Desafortunadamente, debido al pecado, el hombre, en lugar de estar administrando de la manera como Dios quiere o le dio al hombre, lo está haciendo de una manera que no está honrando a nuestro Dios, ¿verdad? De modo, mi hermano, que el primer encargo que Dios dio al ser humano fue de ser un buen mayordomo de la creación, de la tierra. Si ustedes recordarán las parábolas de los talentos en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, el Señor Jesucristo cuenta la historia de un hombre que antes de viajar confiaba en sus siervos o les dio a sus siervos diversas cantidades de dinero o talentos, ¿verdad? Y al regresar pide cuenta de cómo ellos habían administrado estos recursos, estos talentos. Los siervos que hicieron producir lo que Él les dio. Se nos habla que reciben la alabanza y la aprobación del Señor. Mientras aquel que enterró el talento por temor, por miedo, dice que recibió una reprensión, ¿verdad? Y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza principal de esta parábola? Este hombre confió ciertos talentos o dinero y luego regresa a rendir cuentas. Yo creo, mi hermano, que hay muchas enseñanzas, pero la enseñanza principal, yo estoy convencido que es la siguiente, que el dueño tiene expectativas sobre lo que hacemos con lo que Él nos confía. Él tiene expectativas. Un día el Señor vendrá y Él va a pedirnos cuenta de lo que Él nos ha confiado. Así que nosotros debemos de trabajar, hacer multiplicar, hermano, lo que Él nos ha dado y usar esos recursos para su propósito, no para nuestro propósito. Y quizás la aplicación para nosotros en estos días sería lo siguiente. Nuestras familias, las habilidades que hemos recibido de Él,
esas habilidades naturales, el tiempo, el dinero, los recursos, esas oportunidades, mi hermano, no son nuestras, en un sentido absoluto, sino que son provisiones temporales de Dios, mi hermano, para sus fines. Yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos aquí en la iglesia. Hace poquito dio el testimonio de nuestro hermano Galo, hermano que nos está ayudando con el ministerio de la transportación. Y le dije, hermano, tenemos aquí una familia que necesita transportación. Tenemos el van de la iglesia aquí americana, podemos usar. Y él me dice, pastor, no necesito el van, voy a usar mi carro. Y él entendió que aún su carro pertenece a Dios. Y él lo está usando para servir al Señor. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, especialmente mi hermano Miguel, Frank y otros más, que ellos utilizan, hermanos, su tiempo para prepararse, usan su tiempo. Preparar un estudio muchas veces demanda horas tras horas, y si tú lo traduces en dinero, puedes darte cuenta cuánto ellos están sirviendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ellos entienden que el tiempo, las habilidades que ellos tienen, pertenecen al Señor. Y yo le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que están sirviendo al Señor también con esa pasión, con ese sentimiento. En Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12, el Señor Jesús declara lo siguiente. Y Él dice que quien es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Pero quien es injusto en lo poco, lo será también en lo mucho. ¿Cómo tú estás administrando las cosas que el Señor te ha dado, mi hermano? ¿Eres fiel? Si no somos fieles con las riquezas, mi hermano, terrenales, ¿tú crees que el Señor nos va a confiar esas riquezas celestiales? Y cuando llegué aquí, me acordé de este pastor que ahora ya está en la presencia de Dios, pastor Julio Tresierra, y él mencionó algo muy interesante. Y él habló de que muchos de nosotros los creyentes pensamos que cuando estemos en la presencia de Dios de una manera mágica, vamos a ser transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos hábitos, esas habilidades, hermanos, que vamos a necesitar también ahí en el cielo, tienen que ser cultivadas desde ahora. No porque vas a estar en el cielo y vas a ser transformado de la noche a la mañana, vas a tener todas las cosas y el Señor te va a dar ciertos privilegios cuando realmente tú no has estado ejerciendo esto aquí en la tierra. Por eso es que Él dice, el que no es fiel en lo poco, en lo mucho, que es las cosas celestiales, tampoco lo será. Amén. Es el deseo de mi corazón. Que nosotros comencemos, mi hermano, mientras estamos aquí, ahora, sirviéndole al Señor, reconociendo que todo le pertenece, reconociendo que Él nos ha prestado por un tiempo nada más y que tenemos que tener esa pasión para entregarle al Señor todo nuestro ser. Esto muestra que la forma en que administramos, mi hermano, el dinero realmente refleja nuestro carácter espiritual. Alguien dijo lo siguiente: donde pones tu dinero, ahí está tu corazón. Lo voy a repetir. Donde pones tu dinero, ahí está tu corazón. ¿Dónde estás poniendo tu dinero, mi hermano? ¿En las cosas materiales solamente?
o en las cosas espirituales para servir al Señor. La mayordomía fiel, mi hermano, no es algo secundario. La mayordomía cristiana es algo esencial para nuestras vidas. ¿Sabías tú que hubo un estudio y en ese estudio se encontró lo siguiente? Que los hermanos que más se quejaban, que los hermanos que más murmuraban, que los hermanos que más creaban división, que los hermanos que más traían desánimo, que los hermanos que no respetaban la autoridad en la iglesia, eran los hermanos que menos daban, que menos ofrendaban. Interesante, ¿verdad? La manera como administramos, mi hermano, nuestros recursos, nuestro dinero, refleja, escúcheme bien, nuestro carácter espiritual. Refleja cuánto amamos a nuestro Señor. Y por qué no decirlo, refleja realmente si nosotros confiamos y creemos en nuestro Señor como el Salvador de nuestras vidas. Al final, como hemos dicho, todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y una parte de ese juicio se va a incluir cómo hemos administrado lo que Él nos confió aquí mientras estábamos aquí en la tierra. Y esto no debería, hermanos, asustarnos si nosotros estamos siendo fieles con las cosas que el Señor nos ha dado, sino que este concepto de que un día nos vamos a encontrar, mi hermano, con nuestro Señor, tiene que motivarnos a buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones diarias. El hermano Franklin nos dio un testimonio muy hermoso y él nos dijo que cuando él vino hace mucho tiempo a esta iglesia, lo que le motivó a él fue el temor a ciertas cosas que estaban pasando. Pero ese temor, mi hermano, no produjo algo verdadero en su corazón. Y él dice, pastor, ahora tengo el deseo de estar aquí, de servir al Señor, de entregarle mi vida al Señor. Yo te quiero decir lo siguiente, que la palabra de Dios no nos manipula, que la palabra de Dios no crea temor en nosotros para que nosotros estemos ofrendando al Señor de la manera como Él quiere. No, no es eso, sino es lo contrario. Hay bendiciones, hay cosas muy grandes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo les dije lo siguiente, que yo soy un testigo de las bendiciones de mi Señor. Y cuando les hablo de esto, no les estoy diciendo que da esto para que el Señor te lo multiplique y te lo triplique. No, mi hermano, no es así. Cuando lo damos con un corazón sincero, con un corazón agradecido por todo lo que el Señor nos ha dado, especialmente esa salvación, el Señor nos va a bendecir. Amén. Ahora, reconocer, mi hermano, a Dios como el dueño de todo, como les dije, va a producir un cambio, una transformación en nuestras vidas. Reconocer que Dios es el dueño de todo, mi hermano, en primer lugar, como les dije, va a eliminar ese orgullo que lo tenemos, muchos de nosotros. Cuando atribuimos nuestras posiciones únicamente a nuestro esfuerzo, vamos a caer, mi hermano, en la soberbia. Y eso es lo que vemos en muchas personas. Sabes que esto es mío, esto es producto de mi trabajo, de mi inteligencia. Nos llenamos, mi hermano, de soberbia.
no reconocemos que todo viene de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18. La palabra de Dios, Moisés aquí escribiendo, advierte a Israel y por extensión a nosotros. Y nos dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y luego al final, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Para hacer las riquezas. No son tus fuerzas, mi hermano, no es tu habilidad, no es tu belleza, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Un corazón humilde, mi hermano, reconoce que todo proviene de la mano divina, ¿verdad? Y un corazón humilde va a engendrar otro fruto que se llama la gratitud. Cuando reconocemos que todo viene de nuestro Dios, eso nos habla de humildad y de gratitud. Si Dios, mi hermano, posee todos los recursos, podemos descansar también en su poder para proveernos. Podemos confiar que Él proveerá nuestras necesidades. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32, nos dice, no os afanéis. Y luego al final nos habla y nos dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él lo va a proveer, mi hermano. Él lo va a proveer. Nos da esa confianza. Volviendo a esta viuda, hay muchas cosas en la Biblia que no se escribieron, nos dice el apóstol Juan. Pero hay muchas cosas en la Biblia que uno puede entenderlas de una manera implícita. O sea, hay un mensaje ahí. No está explícitamente escrito, pero hay un mensaje implícito. Y si ustedes recordarán, esa viuda nos dice que ella dio todo lo que tenía. La pregunta que te hago, ¿y qué pasó con esa viuda? ¿Entregó todo? ¿Acaso murió? Yo no creo, ¿verdad? Porque aquí el Señor nos dice que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Y ella dio buscando la voluntad de Dios. Y yo estoy más que seguro que esa viuda, mi hermano, fue inmensamente bendecida y ella pudo experimentar esta verdad, esa confianza en la provisión de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros también podemos, mi hermano, experimentar. Esa confianza, que cuando nosotros ofrecemos y ofrendamos a nuestro Dios, el Señor va a proveer. Amén. Esto no significa, por un lado, no trabajar o ser irresponsables. No. No vayan a decir eso. El pastor Julio nos está animando a no trabajar o de una manera irresponsable entregarlo todo, sino que esto nos va a ayudar, mi hermano, a evitar la ansiedad y el afán. No tenemos por qué afanarnos, mi hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor se va a encargar de cubrir, mi hermano, nuestras necesidades. Cuando llegué aquí se me vino a la mente este hermoso versículo, Efesios capítulo 3, versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para darnos, dice, todo, más allá inmensamente de lo que nosotros podamos imaginarnos o entender, mi hermano. Él tiene el poder. Cuando nosotros damos con un corazón sincero, el Señor proveerá. Saber que Dios, mi hermano, nos pedirá cuentas, nos impulsa, como dije, a usar sabiamente lo que tenemos. Esto va a producir ciertos cambios
en nuestras vidas. Esto va a afectar las decisiones. Por ejemplo, tenemos que evitar el despilfarro, ¿verdad? Evitar el consumismo. Estamos viviendo en una sociedad materialista y consumista, creando presupuestos basados en valores bíblicos, buscando siempre servir al Señor. Prepararnos para el futuro, por ejemplo, sin caer en la idolatría de la seguridad financiera. Muchas veces no servimos al Señor, no ofrendamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia de aquí dentro de 20, 30 años? Y nos olvidamos que nuestro Dios es nuestra roca, que Él es nuestra protección. ¿Se acuerdan ustedes de este hombre que nos dice el Señor? Había acumulado muchos bienes y dijo: alma mía, he acumulado tantas cosas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir otro lugar más para ahí poder almacenar más todavía. ¿Y qué es lo que sucedió? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿verdad? Muchas veces, mi hermano, nosotros cuando estamos enfocados en el futuro, mi hermano, caemos en esta idolatría de buscar esa seguridad sin saber cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero también nos va a ayudar, mis hermanos, a compartir con otros, a apoyar la obra de Dios, apoyar a esas personas que necesitan. En otras palabras, nos ayuda a ser generosos. Así como nuestro Padre Celestial es generoso con nosotros, nos va a ayudar a ser generosos. Cuando vivimos como mayordomos, mi hermano, dejamos de sentir la carga de ser dueño de todos. Entendemos que en última instancia es Dios quien sostiene y quien provee. Y esto, ¿sabes qué es lo que va a producir en nosotros? Va a producir una libertad interna. Podemos disfrutar de lo que tenemos sin preocuparnos para retenerlo, para asegurar nuestro futuro, mi hermano. ¿No te has dado cuenta que muchas veces la gente que más retiene es la gente más infeliz, la que menos goza? Cuando reconocemos que todo pertenece al Señor, nos da libertad de poder ser generosos, participar en la obra de Dios. Somos libres para dar y bendecir, porque nuestro corazón confía en esa fuente inagotable de la gracia de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? También hay algunos obstáculos, algunos pensamientos que el enemigo siembra en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Y el orgullo y la autosuficiencia es uno de los mayores obstáculos, mi hermano, para abrazar esta mayordomía. Cuando comenzamos a pensar de que yo trabajé duro, yo lo gané con mi dinero, yo soy el dueño de ello, nos volvemos soberbios, mi hermano. Si bien es cierto, el esfuerzo es importante, el trabajo es importante, mi hermano, la Biblia nos recuerda que incluso la salud, nuestra salud, nuestra inteligencia, esa gracia que Dios pone en nosotros y las oportunidades de trabajo, mi hermano, eso proviene de nuestro Dios, no es de nosotros. Cuando nos olvidamos de esto, caemos en la autosuficiencia. Creemos que todo depende de nosotros y nos olvidamos, mi hermano, de depender de nuestro Señor. La tentación de acumular y codiciar más bienes nos hace perder esa perspectiva de que
Nada nos vamos a llevar, mi hermano, al morir. Nada. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7. El apóstol nos dice lo siguiente. Por nada, dice, porque nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda nada podremos sacar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al Señor. Así que es vano aferrarse a bienes materiales sin recordar, mi hermano, que Dios nos lo prestó para usarlos, pero no para hacer ídolos de esos bienes. ¿Sabías tú, mi hermano, que la avaricia es idolatría? ¿Sabías tú que el aferrarse a las cosas materiales es idolatría? Muchas veces nosotros nos sorprendemos. Muchas veces vemos cristianos que critican, por ejemplo, vamos a ponerlo así, al católico, y les habla de estos ídolos, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos que nosotros también estamos adorando no necesariamente ese tipo de ídolos, imágenes de piedra, de metal. Nuestros ídolos muchas veces pueden ser las cosas materiales. Nuestros ídolos pueden ser nuestra familia. Nuestros ídolos pueden ser nuestros planes cuando dejamos los propósitos de Dios a un lado. Nuestros ídolos pueden ser el trabajo. Nuestros ídolos puede ser cualquier cosa que está delante de nuestro Dios, su voluntad. A veces nos cuesta ver a Dios como el dueño de todo porque tenemos también miedo de perder las cosas. Miedo de que no tenemos lo suficiente para el futuro. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos llama a no afanarnos. El temor revela falta de confianza en el carácter de nuestro Dios. Un Dios que sabe cuidar, mi hermano, de sus hijos. La desobediencia e irresponsabilidad. Entender que todo es de Dios. También nos va a llevar a ser íntegros en nuestra manera de ser, la manera como nos conducimos. No podemos usar sus recursos para el pecado, ¿verdad? No podemos usar lo que el Señor nos ha dado para ir a jugar con el dinero que el Señor ha sido tan bueno con nosotros. O por último, ser negligentes de lo que Él nos da. Él espera que seamos fieles, que seamos honestos y que nuestro uso, mi hermano, el uso de los recursos refleje el carácter santo de nuestro Dios. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que esta tarde nosotros podamos estar reflexionando, mirando, examinando cómo estamos haciendo uso de lo que pertenece a nuestro Dios. Que podamos recordar que somos meramente mayordomos, que las cosas que tenemos, Él nos ha concedido tenerlas por un tiempo, pero que un día Él va a llamarnos a cuenta. Y en la Biblia, mi hermano, hay un ejemplo hermoso. Yo creo que es muy importante hablarlo de esto, porque este testimonio, este ejemplo nos va a inspirar a todos nosotros. Y este testimonio y este ejemplo es el ejemplo de José en Egipto. Génesis capítulos 37 al 50, quizás puedes tú estudiarlo en casa. Y aunque no se menciona, mi hermano, aquí explícitamente el concepto de que Dios es el dueño de todo, la vida de este hombre, José, escúcheme bien, encarna la mayordomía fiel en muchas etapas de su vida y quizás de nuestra vida. En primer lugar, si ustedes recordarán, esclavo en la casa de Potifar.
¿verdad? Pero ahí, aún siendo esclavo, José, mi hermano, administró los bienes de su amo de una forma excelente. La Biblia nos dice que la mano de Dios estaba con José. Pero no solamente en la casa de Potifar, sino también como prisionero, en la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes? José, mi hermano, recibió esa responsabilidad de supervisar, de administrar a otros reclusos, a otros presos. Y también ahí se nos habla de que la mano de Dios estaba con José. Él hizo un trabajo con excelencia. Y por último, mi hermano, como el segundo del rey de Egipto, de Faraón, ¿verdad? Segundo al mando de Egipto. José se convirtió, mi hermano, en administrador de todas las posesiones de esta gran nación. Imagínense, en diferentes etapas. Esclavo, Potifar, en la cárcel, y Dios, mi hermano, lo venía a él preparando. Y debido a que él fue fiel, el Señor lo fue ascendiendo y le fue dando mayor responsabilidad, hasta que llegó a ser el segundo en Egipto. En cada etapa, mi hermano José actuó con integridad, con sabiduría, reconociendo que su habilidad, que sus habilidades, que aún sus circunstancias estaban siendo gobernadas por nuestro Dios. Y Él conoce tus circunstancias, mi hermano, y Él sabe. Y Él nos da la oportunidad a servirle con excelencia también. Él nos promete mayor responsabilidad. Así que este ejemplo, mi hermano, debe inspirarnos a ser fieles administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, este es el primero de 6 mensajes que nos van a hablar de esta gran verdad, mi hermano, de la mayordomía, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo ha venido hablando y tocando nuestros corazones. ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos escuchado? Yo podría decir, por ejemplo, que lo que hemos escuchado nos va a ayudar, mi hermano, a buscar a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Al reconocer que todo le pertenece a Dios, debemos de buscar su guía para tomar esas decisiones. La palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Él nos da la sabiduría. Él nos va a ayudar para poder tomar decisiones financieras. ¿Qué casa comprar? ¿Cómo invertir? ¿Qué trabajo? O incluso cómo adquirir bienes menores. Tenemos que buscar de nuestro Dios. Pero también diría, mi hermano, que tenemos que practicar la generosidad. Tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que experimentar esa libertad de poder participar, poder ofrendar, poder servir al Señor
de poder ser parte de la extensión de su reino. La generosidad demuestra que no somos esclavos de nuestros recursos. Pero también yo diría que es necesario establecer un presupuesto con una perspectiva de mayordomía, mi hermano. ¿Cómo estás haciendo tu presupuesto? ¿Estás poniendo las cosas de Dios primero? ¿O es lo último de la lista? Un buen presupuesto pensando, mi hermano, en las cosas de Dios nos va a ayudar a ser fieles con lo poco, y el Señor, Él nos va a dar la oportunidad de servirle con lo grande. Pero también yo diría, hermano, tenemos que agradecer a nuestro Dios constantemente. Agradecer. Un corazón que reconoce que todo pertenece a Dios se despierta, mi hermano, con gratitud. Le damos gracias a Dios por la familia, por la vida, por el trabajo, por los alimentos. Esto nos ayuda a depender de Él. Darle gracias a Dios. Y por último, yo creo que todos necesitamos enseñar a la próxima generación. Tenemos que educar, inspirar a nuestros hijos, que ellos puedan también entender que Dios es el dueño de todo. Eso les va a ayudar a ellos a crecer, mi hermano, también con humildad, a ser generosos y tener confianza que la provisión viene de Dios, no de nuestras fuerzas. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.